Bueno, eso. Estamos en la clase 6. Llegamos a las 6. Yo le agradezco porque realmente es como una oportunidad para mí de poder pensar estas cosas y sistematizarlas, digamos, ¿no? Porque las tenía medio todas medias perdidas y en ese sentido ustedes me están bancando a mí. Una cosa así. De verdad les digo. Bueno, así que se lo agradezco. No, decíamos tener clases el 14 y el 21, el 7 feriado, el 14 y el 21, el 14 sobre la cuestión del capitalismo y todo eso, del antropoceno, como le dicen, y el 21 sobre el estilo, o sea, ir pasando, ¿no? De lo más complicado a, bueno, la conformación de un estilo, este, y después ya cerrar. Me parece que ahí vamos, de alguna manera fuimos cubriendo un poco lo que prometía el programa, eh, de otra forma, no en la secuencia del programa. Eh, bueno, ¿vieron la actividad que les mandé? Ahí el textito de Silvia Moyoy, ¿eh? ¿Les gustó? ¿Les pareció bien? Es un lindo texto ese, trae, ¿no? Esas palabras familiares y bueno, tiene que ver con todo lo que venimos hablando y la cuestión de la casa. Hablando de la casa, les digo que en algún momento voy a tener que cortar porque viene, tengo que abrirle al carpintero. ¿Eh? El carpintero es todo un tema. Empecemos por el carpintero, ¿no? Porque el carpintero hace muchos años que hace las cosas acá en casa, es al que recurrimos ya después de pasar por otras opciones porque nunca queremos que él venga, pero termina viniendo. ¿Vieron cómo es? El que te contesta es al final. El malo conocido. No, trabaja muy bien, pero tiene sus cosas. En principio es medio machirulo, entonces a mí no me escucha. No me escucha en qué sentido. Cuando yo le digo respecto del uso del elemento que le está por, ¿no? Entonces, se dan cuenta, o sea, la cuestión del uso de la vida, del cuerpo en la casa, de los movimientos, de las técnicas corporales, de lo que uno este, de los recorridos que hace uno durante la casa, ¿quién los conoce? Los conoce uno. Y más las mujeres, tenemos que decir eso. ¿No? Estamos mucho más interiorizadas por un montón de motivos sobre esos asuntos que le advertimos al carpintero y o señor que viene a hacer algo a casa. Sin embargo, ellos siguen, trabajan respecto de un ideal, ¿no? No sé si recuerdan, había un arquitecto, em, ay, ahora se me fue. Me sale Lipovetsky tipo a sustituir el nombre, pero ahora se lo busco. Cirugía de casas. Falleció hace... Rodolfo Livingston. ¿Lo conocen? ¿No? Él falleció hace unos años, pero fue muy... Yo me acuerdo que en los 90 yo leía sus libros, no sé por qué, ni idea, pero Cirugía de casas fue un libro que circuló mucho. Un tipo de izquierda, muy comprometido así políticamente, que se dedicó a diseñar casas de bajo perfil, digamos, para no grandes casas, y al mismo tiempo él trabajaba, ¿qué hacía? Ese trabajo que es como espurio para los arquitectos, que es reformas de casas. ¿No? Las reformas de casas pequeñas, esas cositas que uno quiere hacer y muchas veces no llama al arquitecto porque es caro y entonces hace algunas cosas que no están bien, y entonces te arreglás con el albañil, que al mismo tiempo también tiene su ideal de casa, etcétera. Entonces, y muy interesante toda la filosofía que él planteaba, de cómo él hacía como entrevistas clínicas, digamos, hacía entrevistas con los habitantes de la casa para ver cómo usaban la casa, ¿no? De modo de, bueno, que la reforma sea lo más cercano posible a que alguien esté feliz dentro de su casa, ¿no? Que es muy difícil eso porque los arquitectos hacen unas casas espectaculares, tipo como para premios, ¿no? Para mandar, para ganar premios, pero después en términos de uso
no son tan eficaces, ¿no? Tengo ejemplos a lo loco de esto, no por mí, ¿no? Porque he sido muy austera, digamos, pero sí amigas o con mi hermana, que es una casa enorme, toda de vidrio, claro, no podía ni calentar ni enfriar, un desastre, ¿no? Hermosa, ya vamos a hablar del tema de la transparencia, ¿no? Pero bueno, entonces, vamos un poco a ese asunto, a terminar un poco el tema de la casa. Les cuento lo que fui agregando a lo que hablamos el otro día y después a la cuestión del objeto de arte y del arte. Por favor, cuando quieran, que somos poquitas, quieren interrumpir, hablar y comentar, van a ser bienvenidas. Eh, entonces, hoy elegí un formato medio así también, gris, no tan colorido. Eh, Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, en principio les quería comentar este libro que para mí fue un hallazgo, que les comentaba el otro día, El vértigo del orden, de Carla Pasquinelli. ¿Ven? Yo me lo había comprado hace rato y no le di mucha bolilla y ahora volví. Me pareció que, bueno, tiene muchísimo para comentar. Este, es una antropóloga italiana que, pero bueno, trabaja dentro de lo que es la antropología cultural. ¿M? Pero realmente es muy articulable con el otro libro, Casas, que les comentaba el otro día de Patrick Abraham, que bueno, ya es psicoanalista. Entonces, ¿qué plantea respecto del orden? Eh, bueno, dice que el orden familiar, ¿no? Lo que nos resulta familiar, no porque tenga que ver con la composición de una familia, sino respecto de lo familiar, ¿no? Como neutro, como lo que nos hace sentir en casa, lo que nos familiariza con el mundo, ¿no? En ese sentido. Dice que, bueno, tiene que ver directamente con la cotidianidad de los objetos que nos rodean, ¿no? Que llevamos adelante en forma permanente una colonización silenciosa, dice, mediante, bueno, gestos mínimos, permanentes, eh, y que, bueno, ustedes lo sabrán a esto, pero dedicamos gran parte de la vida, de la energía, del día, en ordenar el espacio que nos rodea, ¿no? O que, bueno, por algún motivo nos creemos que consideramos de nuestra pertenencia, dice, remodelando de continuo la porción de mundo que se le ha asignado hasta transformarla en que lo vamos, ¿no? Trabajando hasta transformar una especie de naturaleza protectora y tranquilizadora, pero que al mismo tiempo de la cual dependemos. Ese es el reverso. Tiene varios reversos el tema de la casa. Bueno, según ritmos y modos que varían de cultura en cultura, pasamos eso, mucho tiempo en reorganizar el espacio que nos rodea. Este, Bueno, lo dice de nuevo. Eh, entonces ella dice, bueno, eso no es ninguna tontería, ninguna cuestión secundaria, es algo que tiene que ver con una forma de aterruñamiento, eso lo toma de Heidegger. Heidegger tiene un librito que se llama Construir, Habitar, Pensar, no sé si lo conocen, lo tengo en PDF o se puede bajar, digamos, tranquilamente. Pero fíjense la secuencia, ¿no? Construir, habitar, pensar. Ah, me van a tener que esperar 2 minutos porque ahí vino nuestro señor. Así que háganse el agua para el mate y etcétera. Ahí ven.
Acá volví. Olis, Acá estoy. más rápido. Sí, sí, a la corrida. Bueno, entonces le decía, este texto de Heidegger, que se entiende, no como otras cosas de Heidegger, ¿no es cierto? Construir, habitar, pensar, me gusta esa secuencia, justamente, hay una lógica, ¿no? Em, bueno, y dice, ya yendo a la cuestión del ser, ¿no? Bien heideggeriano. Ordenar la propia casa es en efecto una manera en que el sujeto se radica en el mundo, lo habita y en cierta medida lo funda, en el sentido de que se lo apropia al interiorizarlo y al mismo tiempo lo coloniza al proyectarlo en una parte de sí. Fíjense cómo ahí ya hay dos mecanismos de los que habíamos hablado, ¿no? La introyección, que acá aparece como interiorización, y la proyección, ¿no? Entonces ya nos vamos haciendo la idea. Bueno, entonces dice, por lo tanto, ordenar la casa es un acto ontológico, ¿no? O sea que en referencia al ser. Eso en filosofía, obviamente, después en psicoanálisis la cuestión del ser está más, ¿cómo decirlo?, más agujereada, digamos. Este, pero fíjense cómo ya nos vamos haciendo esa idea que estuvo presente en todo lo que vinimos diciendo, de que el espacio no es algo dado, ¿no? Es el lugar en el mundo y incluso la noción de espacio también debe construirse al mismo modo que la noción de tiempo. ¿M? Estas dos categorías que están en todas las filosofías, ¿no? Este, requieren de todo un trabajo. Todo es a construir en el sujeto, no en el ser humano, digamos, no hay nada dado, por lo menos de estos autores que estamos trabajando. Bueno, entonces plantea, ¿no? Es una verdadera, toda esa manipulación de los objetos, ese trabajo sobre los utensilios y sus significados, dice, digamos, se nos vuelve algo ontológico, es una estrategia de domestización del mundo y al mismo tiempo es una verdadera extensión del organismo, ¿no? Em, Entonces, ordenar, les voy leyendo algunas frasecitas de todos los capítulos que tiene, que son, se nota que es un libro que a mí me parece, donde ella ha recopilado distintas intervenciones, quizás intervenciones en diarios, en editoriales, algo así, porque son muy cortas para hacer trabajos de congreso y eso. Me da esa impresión. Entonces, por ahí hay cosas que se repiten, ¿no? Eh, pero bueno, igualmente va planteando cosas distintas. Dice, ordenar la casa funciona, bueno, de una manera semejante. Venía hablando de la clasificación aristotélica, después lo nombra a Durkheim y a Marcel Mauss. Bueno, y dice, se trata en efecto de una tipología no muy diferente de este orden exótico, también basado en la asociación de un lugar mental y un lugar espacial. Siempre está esto, ¿no? La idea de que en el espacio estamos articulando estas dos cuestiones, el lugar mental y el lugar espacial. Ella habla de cosmogonía doméstica. Fíjense cómo lleva ese concepto, que es, bueno, los relatos de distintas culturas acerca del origen, pero ella dice también es el modo en que disponemos los objetos y hacemos con ellos, son parte de una cosmogonía doméstica que articula, bueno, esto que estamos diciendo, lo mental, lo psíquico con el espacio en sí, y también en otro momento dice articula la casa ideal con la casa real, ¿no? Esto que hablábamos, ¿no? Que siempre hay una diferencia, ¿no? Bueno, después habla de esto, dice que ese orden, esa cuestión del orden y que
Este, más allá dice, todo, bueno, esto, ¿no? De todo lo que lleva ordenar la casa, el tiempo y todo eso. En el imaginario colectivo, así pues, aunque en el imaginario colectivo continúa ocupando una posición de escaso prestigio, pese a la heroica reivindicación llevada a cabo por el feminismo de la década de los 70, el ama de casa es de hecho una intelectual de tiempo completo que dedica gran parte de su vida a clasificar una cantidad fenomenal de objetos diversos, decidiendo cada vez qué criterios adoptar, si ordenarlos según el tamaño, el color, el contenido del recipiente. Es algo, es así, es enloquecedor. Si ustedes se ponen a registrar qué hacen los fines de semana, por ejemplo, ¿no? En general, ¿qué haces? O sea, estás todo el tiempo llevando y trayendo cosas adentro de un espacio, reordenando Perdón, cosas. Luisina, te agrego, ahora que somos un poco te interrumpo. Cuando Sí, uno tiene una familia, por supuesto, yo sé con dos varones y el padre de los varones, sí, ninguno sabe dónde hay nada, no, sí, ninguno sí, tiene esa calificación, ni ese orden, ni esa estructura, es decir, todo está en la exactamente. cabeza. Sí, Entonces, para cualquier movimiento es una pregunta. ¿Dónde está sí, esto? ¿Dónde sí, está lo sí, es un otro? clásico. Como si no vivieran. Hace 10 años que vivimos en Así esta es. casa, pero No, no tienen la cabeza para eso, no están para eso. No, no, yo a veces estoy dando hay clase en una algo. maestría y me escriben dónde están las medias blancas para fútbol. Es cierto, Entonces, es algo devastador, sí. ¿no? Es esa carga mental, ¿no es La cierto? carga mental que le dicen ahora, sí, 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 que no, no hay solución, no tiene solución eso. No, no, Voy a por lo ver si menos. encuentro justo el fin de vi un chiste de eso, tal cual, de cómo hacían. Ahora voy a ver si lo encuentro y se los paso. Se ve que es una cosa Tenemos que hacer un chiste, Mayra, porque si generalizada. no. Entonces, eh, este, la cuestión está también, hablando no solamente de ordenar, sino lo que es el trabajo que es elegir y descartar, ¿no? O sea, todo ese trabajo de cuando ordenamos objetos que no usamos usualmente, ¿no? La cuestión de, eh, dice, ¿cómo hacemos para ignorar el chantaje silencioso de nuestras proyecciones afectivas sobre los objetos que retienen una pequeña parte de nuestra vida? ¿No? Gracias, ma. Cómo se juega, digamos, Chuchuca. cómo se juega este, en esos objetos que tenemos que clasificar, ver si los guardamos, los tiramos. Vieron que ahora hay un montón de métodos que vienen a la ayuda, no son casuales, ¿no? Porque justamente a partir de la acumulación de objetos y el capitalismo, digamos, es necesario como incrementar esa actividad, por lo tanto ya hay profesionales de eso. Vieron que en Netflix hay un montón, está de home edit, ¿no? La forma de editar una casa, ¿no? Este, que bueno, la hacen, volvemos a esto, bajo un criterio ideal, tomando en cuenta algunas cuestiones de las vivencias dentro de esa casa, pero bueno, obviamente que ese orden que es muy impactante, ¿no? Y emocionante en principio, en algún momento, bueno, se va a descomponer, ¿no? En algún momento se descompone, digamos, del orden vamos al desorden permanentemente. Y bueno, lo que ella dice es, bueno, estamos siempre al borde de caer en esa idea de que el orden va a ser, es una actividad autorreferencial, es decir, el orden por el orden mismo, digamos. Entonces, bueno, ahí todas estas cuestiones excesivas. Ella dice las amas de casa despóticas, ¿no? Que para mantener la casa en orden, digamos, rigen toda una serie de comportamientos alrededor y, bueno, modifican la vida, ¿no? De todos los que están. Pero también, bueno, hay hombres así, no solamente amas de casa. ¿No? Yo tengo una amiga que fueron fueron a la playa a Mar del Plata y los enloqueció con el auto, ¿no? No ensuciar el auto con arena. Imagínense, vos vas a la playa, ¿cómo no vas a ensuciar el auto con arena?
Entonces, o sea, las vacaciones estuvieron marcadas por ese asunto de que los hacía con un cepillo, los agarraba todo antes de subir, cepillaba el auto, cepillaba las cosas, o sea, capaz que demoraban 2 horas durante el día haciendo de eso, ¿no? Digo, porque el auto también es un objeto mucho más preciado a veces que la casa para el hombre, ¿no? Por motivos que son varios. Este, bueno, eh, bueno, entonces dice algo interesante, bien de antropóloga, dice, antaño esas actividades de orden, estaban ritualizadas, había momentos del año en que estaban ritualizadas, por lo tanto, conectaban esa actividad que es tan cíclica y a veces eso, tan íntima y desconocida, y la conectaban con eventos, ¿no? Por ejemplo, la limpieza de Pascua, la cuestión de tirar las cosas viejas el último día del año, la quema en algunos momentos, ¿no? Rituales que permitían también hacer que los objetos se vayan de esa manera, etcétera, ¿no? Como que esa red, dice, protectora de prácticas y símbolos, ha perdido eficacia, ya no tiene la eficacia simbólica de otros momentos, digamos, y que, como les digo, como que em, elevaba esa actividad a una actividad socialmente más valiosa, digamos. Este, bueno, en varios momentos habla de la burguesía, ¿no? Lo cita Bourdieu. Vieron que Bourdieu tiene un libro sobre el gusto. Yo no lo leí, pero bueno, lo refiere. Y bueno, Bourdieu hace la diferencia, ¿no? De lo que es el desorden o lo visto como sucio de las clases más bajas y lo que es la burguesía en términos de que, digamos, cuenta con más reglas y las respeta y ha interiorizado, dice, el formidable instrumento de control social que son los buenos modales. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en primera clase esto de cómo se instalan los buenos modales? Bueno, después habla del desorden y dice, en realidad, bueno, la típica, ¿no? De que los desordenados dicen, en realidad es un orden que entiendo yo. Entonces ella dice algo de esto, dice, no se puede considerar desordenada una casa o una habitación donde nos sentimos cómodos y podemos encontrar cualquier cosa en cualquier momento. Esos serían las dos, los dos argumentos, ¿no? Si estás cómodo y podés encontrar cualquier cosa en cualquier momento, entonces no estás dentro del desorden. ¿M? El desorden no es algo que se ve, dice, que es lo que uno calificaría como desorden, ¿no? Sino algo que altera el nivel sensorial, nuestra relación con el espacio, algo que interfiere entre nosotros y el espacio, cambiándonos la percepción, ¿no? El desorden siempre es del otro, es percibido desde el otro. Es del otro, quiero decir, ¿no? Uno lo percibe al otro. Y también, bueno, plantea esto, dice, no hay nada mejor, dice, cuando volvemos a casa cansados o nos sentimos desarraigados tras una ausencia de unos días, que acatar la sugerencia de Wittgenstein de seguir una regla, dice. Basta con sumergirnos en una actividad que conocemos bien y poner en práctica las reglas como si hiciéramos un ejercicio de matemática o jugáramos al ajedrez, dice. En general, bueno, ¿vieron cuando uno dice, bueno, dejo de mi casa, necesito volver y ponerme el pijama, hablando de la vestimenta, ¿no? Poner el pijama y estar adentro de mi casa, bajo esas reglas propias y hacer algo que uno conozca mucho. ¿M? Acá ella dice, bueno, en general es cocinar o cuidar las plantas. Bueno, puede variar, por supuesto, ¿no? Pero son esas actividades que necesitan tiempo, que es un proceso, ¿no? Que uno respeta ese proceso y que al mismo tiempo va pasando algo dentro de uno cuando lo hace. Cada uno después tendrá sus opciones, ¿no? Muy interesante esto. Em, bueno, eh, bueno, plantea la cuestión del tiempo cíclico, como les decía, de cómo eso.
ha convertido, o sea, o el aspecto que tiene la casa de convertirse en un lugar de segregación. En lugar del tiempo social, el tiempo lineal que sería, determinaría el tiempo, los tiempos de la vida social, dice la casa es gobernada por un tiempo cíclico, sometido a sí mismo y evocado cada día por los mismos gestos que se suceden inmutables con agotadora agonía. Que eso tiende a absorberse con los ritmos biológicos, ¿no? Las necesidades de los que viven con nosotros, o, bueno, de los propios, este, pero que al mismo tiempo están regladas socialmente, porque nadie come cuando tiene hambre o duerme cuando quiere, digamos, ¿no? Eso está arreglado, y marcado, y sobre eso trabaja permanentemente aquel o aquella que se ocupe de ese asunto. Em, Bueno, sigue hablando de esto, de la cuestión de tirarlo todo o amontonarlo, esa duda neurótica en la que vivimos respecto de los objetos, qué guardar, qué no, si nos vamos a arrepentir, ¿eh? Sí, yo me arrepentí de cosas que tiré. Yo tenía guardado todos los recitales a los que había ido, y un día me pareció que eso no era importante. Y ahora le quiero contar a mis hijos y no tengo el archivo. Aparte no me acuerdo tampoco, ¿no? Entonces, después tiré cassettes. Digo, y ahora, ¿no? Entonces, también está la cuestión del objeto como anclaje de cierta transmisión, que bueno, que nunca, no hay una medida, ¿no? Justa, digamos. No hay una medida justa. Hay que encontrar la propia medida, que también, bueno, puede ser algo que no se sostenga. Pero digo, cómo la carga que tiene y cómo eso tiene que ver con la transmisión, con la herencia, con el legado, ¿no? Que tirar, o sea, está detrás siempre la cuestión del duelo, ¿no? Lo que es, por ejemplo, ir a, a deshabitar a una casa de algún antepasado, ¿no? ¿No? Toda esa cuestión que no tiene que ver exactamente con los objetos pelados, ¿no? Em, bueno, ¿qué más? Bueno, y también toma este concepto de técnicas del cuerpo de Marcel Mauss. ¿M? ¿Vieron este antropólogo que planteó, vos lo debés conocer, Mayra, porque planteó la cuestión del don, viste, que Lacan lo toma? eh, este, bueno, y él habla de técnicas del cuerpo, dice tales técnicas colectivas, incorporadas a través de la repetición y luego automatizadas por la costumbre, constituyen el tejido social de una actividad que, tanto para el que la realiza como para el que la observa, parece tener principio y fin en el interior de la casa, ¿no? Y también habla de esto, ¿no? Lo que sería, bueno, hay una película que la recomiendo, está en YouTube. Ujú. Se llama Kitchen Stories, historias de cocina. Es de Ben Hammer. Bueno, a ver, no, ya borré todo, me parece, pero les quería mostrar el comienzo, es muy graciosa la película. Este, es una película sueca, entonces empieza con, es una especie de crítica al paradigma positivista, al estudio positivista, ¿no? Entonces empiezan como con unos resultados que hicieron sobre estudios de cómo las amas de casa usan la cocina, ¿no? Entonces midieron como para optimizar, ¿no? Optimizar los lugares también estandarizados, ¿no? Eh, entonces miden durante X cantidad de tiempo, un año, supónganse, cómo usa la cocina esa mujer, yendo y viniendo, dicen. Y dicen, bueno, los resultados nos dieron que camina como si fuese de Suecia hasta el Congo, la mujer dentro de la cocina.
pero nosotros lo vamos a optimizar como que para que camine más o menos hasta Italia, dicen, ¿no? Así empieza. Hacen unos estudios con unos aparatos rarísimos, bueno, es graciosa, ¿no? Pero eso es como el estudio preliminar para argumentar sobre el estudio que van a hacer, que es cómo usan los solteros varones la cocina, ¿no? Entonces, bueno, mandan observadores a distintos lugares con su casillita, ¿no? Es como llevan su casita, la casa rodante. Entonces el observador entra a la casa del tipo y se sienta ahí y no es participante, no puede decir nada, no puede intervenir, no lo puede ayudar, no puede nada, ¿no? Entonces, bueno, la película es cómo transcurre eso, ¿no? Este, obviamente va hacia la cuestión de la amistad, ¿no? Entre los varones. Es una película sobre la amistad entre los varones, ¿no? Hermosa, muy sencilla, dura poquito, 1 hora y media, así que véanla, porque, bueno, está todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? También. ¿Cómo usa un varón solo? Está bien, muy estereotipado, por supuesto. La cocina, ¿no? En diferencia de este arduo itinerario que hace la mujer que va hasta el Congo, puede llegar cocinando dentro de su cocina, ¿no? Entonces dice, habla de esto, ¿no? Estas técnicas del cuerpo que van de alguna manera como desexualizando, digamos, ¿no? Dice, al encarar las técnicas domésticas que nos posibilitan cumplir los gestos precisos, junto con esa habilidad particular de coordinar de manera armónica y eficiente los movimientos, para restituir cada mañana el aspecto familiar de la propia casa, ¿no? De eso se trata, ¿vieron? Que la casa se va desordenando y se te va volviendo extraña. Entonces se necesita volver a ordenar todo para estar tranquilo, ¿no? Por supuesto, hay un alivio interior, ¿no? Bueno, para eso, ¿no? En ese interín, el cuerpo anula, dice, su disponibilidad para otras indicaciones del sentido. Y a partir de ese momento, bueno, dice, se entiende, ¿no? Es decir, el cuerpo se anula en pos del orden y muchas veces en los distintos capítulos ella va diciendo, eso es todo un riesgo, digamos. Nunca se sabe dónde terminar cuando uno está ordenando. ¿Vieron? Le sucede esto, ¿no? ¿Cuándo parar? Muchas veces, a nosotros que hacemos otras cosas, que nos interesan otras cosas, a veces es una especie de defensa, ¿no? Entonces, yo tengo amigas que escriben, bueno, yo también trato de escribir, que dicen, no, no llego porque cuando logré que mi marido se lleve los chicos, empiezo a ordenar la casa. Entonces yo les hago coaching, le digo, no, tenés que invertir la jerarquía. Primero se te caen las paredes, no importa, vos escribí, después ves. Pero bueno, evidentemente es algo muy difícil porque se necesita todo ese ordenamiento exterior para ponerse a, pero ahí ya se terminó el tiempo, bueno, ¿no? Vicisitudes en las que vivimos. Debe haber otras y más serias, ¿no? Y por último, eh, esto tan interesante, no, por último, 2 temas más. Este, Algo que, bueno, estuvo en todo lo que dijimos, pero hay que decirlo mejor. Este, Dice esto, ¿no? Ah, más allá de todos los criterios organizados, usados para ordenar la casa, variantes, ¿no? De acuerdo a la cuestión de la cultura, la sociedad, el grupo étnico, la clase, el grupo, costumbre local, etcétera, etcétera, principios higiénicos, ¿no? Hay algo en que son común todas estas maniobras, que es lo que ella llama la regla universal, que es la necesidad de borrar las huellas del cuerpo, ¿no? Esto es algo que no podemos negar. Dice, una casa con las camas sin hacer causa una pésima impresión, así como los platos sucios acumulados en la pileta y ni hablar de los rastros de materia orgánica en el baño. Parece que eso es lo más complicado, lo que va al nudo de la cuestión. Aunque solo se trate de cabello, ¿no? Entonces, el primer requisito de una casa ordenada es la sistemática exclusión de todas esas determinadas señales visuales y olfativas que constituyen una indebida extensión del organismo humano.
Tenemos que sacar esos vestigios, esas huellas de que el cuerpo estuvo ahí, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros esperamos cuando vamos a un hotel, o alquilamos un lugar, que no se note que alguien estuvo antes ahí. Si vemos algún rastro de eso, nos resulta insoportable, ¿no? Pero también tiene que ver con habitar la casa, ¿no? A veces uno va a unos lugares horribles porque es lo que pudiste alquilar, que tiene unas mantas espantosas, una red de pescadores colgar unas cosas horribles para la vista. Terminas abrazada a la red con la manta encima. O sea, ¿se entiende, no? También es una cuestión de el tiempo y de cómo vas, ¿no? Haciendo ese trabajo. Pero bueno, me parece muy importante esto, ¿no? Como ella dice, el cuerpo causa escándalo. Pero no el cuerpo estilizado, ¿no? Que encontramos en la imagen, ¿no? Ni siquiera el cuerpo desnudo, sino el cuerpo como sujeto de necesidades. Es lo que no logramos tolerar, ¿no? El que mancha, ensucia, lo que deja esas huellas. Entonces la casa debe ocultar eso. Y ahí está la cuestión de clase, ¿no? Cómo la clase alta, la clase media alta, se ocupa más finamente de ese asunto, de esconder el síntoma, diría Marx, ¿no? Porque uno va dejando ahí sus pedacitos de sus evidencias, sus cositas, los gustitos, no va dejando signos de. Pero cada vez vamos más alto y vamos a ver que eso está cada vez más borrado. Yo tengo una amiga, chicas, que no es más mi amiga, que vos entrabas a la casa y no había nada. ¿Me entienden? Era una casa con niños, ¿eh? No había ningún objeto. No había imanes en la heladera. Es grosso, ¿sí? Los juguetes de los chicos estaban guardados. Se los sacaba para jugar y después se los volvía a guardar. Cosa que, no sé, hay que domesticar mucho a los niños para eso. Uno está todo el tiempo ordenando juguetes, tratando, te pululan, esa es la palabra, pululan las cosas. Cuando son más grandes, pululan otras cosas. O sea, es un caos, una entropía permanente, ¿no? Que hacen los demás, digamos, uno está con eso, ¿no? Entonces, bueno, era muy impresionante para mí. Yo quedaba muy traumatizada cada vez que iba a la casa. Pero de verdad les digo, es una cosa que yo me preguntaba, ¿cómo hacía? ¿No? Y bueno, después tenía un bebé, tuvo varios hijos, y fue terrible cuando fui a conocer a ese bebé, ya tenía unos meses, gateaba, no tenía nada, ¿entiendes? Era el bebé solo andando por el piso, sin, uno diría, sin nada de dónde agarrarse, porque se le ofrecen objetos a un niño, a un bebé, para que empiece a hacer algo con eso. Bueno, muy impresionante eso y tiene que ver con lo que vamos a plantear más ahora, un poquito más adelante. Bueno, él dice perdón, ella, esta cuestión de esconder el cuerpo es también algo que, como habíamos hablado el otro día, propio del siglo XVIII, de la modernidad, de cómo el sentimiento de pudor va increciendo. Como dice, lo cita acá Norbert Elias, dice, el orden doméstico inicia su obra de remoción del cuerpo, ¿no? En la casa. Y al mismo tiempo tiene que ver con lo que decíamos el otro día, la separación de lo que es el proscenio y los bastidores, ¿no? Que algunos autores lo llaman así. El proscenio es la parte de adelante de un teatro donde están los actores, ¿no? Es decir, lo que es el borde social de la casa y lo que hay que resguardar para adentro, que tiene que ver con esto, con el cuerpo, con las secreciones, con la sexualidad, con todo esto que ya no hay que mostrar y que antes, como decíamos el otro día, estaba mucho más mezclado, era más promiscuo, ¿no? Todo, y el cuerpo no era algo de que avergonzarse, ni siquiera la sexualidad, ¿no? Eh, bueno, bueno, hablando del interior de la casa, no sé si vieron también. eh, el interior es lo que cuenta Netflix. No me ven series, no me ven películas. Escuchen,
El interior es lo que cuenta, es una serie yankee, hay varias, yo me miro todo eso porque me encanta. Luisina, te Sí, la pasás mirando tele. y sí, sí, de todo un poco. No duermo mucho, entonces, Aprovecha. Bueno, vos andás tirando data que nosotros miramos. bueno, están todas las de, ¿vieron las que diseñan casas? A mí me gusta Queer Eye, ¿eh? Queer Eye, ¿la vieron? Es una serie de 5 o 6 queers, ¿no? Que hacen intervenciones, como ellos dicen, sobre una persona que, bueno, otros hicieron, se llamaron, ¿no? Por esa persona, qué sé yo, hicieron la postulación. Entonces llegan no solamente a hacer una intervención completa, digamos, sobre el estilo, la vestimenta y sobre la casa. Y van, bueno, de acuerdo a la situación, a veces le mejoran el negocio, a veces no. Pero bueno, volvemos a esto, es impresionante lo que generan, ¿no? El impacto profundo que genera esa persona cuando eso está hecho. Y por supuesto es efímero, puede ser efímero, pero queda una huella de eso. Uno dice, bueno, fueron una semana, le hicieron de todo, lo dejaron así, bueno, pues, bueno, obviamente tiene que ver cómo impacta eso sobre el síntoma, es decir, sobre esa estabilidad, digamos, en que resolvía la vida antes y bueno, ver si pasa algo con eso o bueno, o vuelve o retorna al momento anterior. Sin embargo, bueno, eso genera una marca. A mí me emociona ver eso, me emociona ver ese trabajo que hacen. Y después, bueno, están los que diseñan casa, bueno, hay un montón. Y está este que es muy interesante, que es el interior es lo que cuenta, que muestran justamente casos donde de la casa, digamos, una casa que por fuera es una casa común y corriente, que la pasa de largo, y después adentro todo lo que ha hecho esa persona, ese conjunto de personas han hecho sobre el interior, ¿no? Que tiene que ver con yeites, diríamos, ¿no? Con obsesiones. Este. Entonces, bueno, por ejemplo, hay una eh, que tiene también que ver con la época, con el consumo, con la idea de cómo, digamos, hay un llamado a la cuestión identitaria, ¿no? Muy fuerte. Entonces, bueno, todo tiene que remitir en la vida a esa identidad. Por supuesto que a ese llamado acuden algunos y otros no, ¿cierto? Porque tiene que ver también con una predisposición. Entonces, bueno, o sea, ese ordenamiento tan rígido y de una estética tan definida dentro de un hogar, compone algo, digamos, es como un exoesqueleto, como hemos dicho otras veces, ¿no? Digamos, sostiene de alguna manera en un punto en que, bueno, ese elemento más simbólico evidentemente no estaba, ¿no? Entonces viene como a una especie de suplencia, ¿no? Poner todo ahí, digamos, en el interior de la casa. ¿Me explico? Este, entonces, bueno, hay una que es como una especie de muñeca, una chica, ¿no? Todo rosa, todo estilo muñeca, y bueno, la casa entera es así, es como si viviera dentro de una casa de muñeca o de Barbie, si quieren, no es tan Barbie, pero más o menos. Entonces, bueno, está todo el trabajo de ella y toda la vida, digamos, ligada a ese laburo que hace permanente de sostener eso, ¿no? Eh, en ese capítulo están también unos rusos que se compran una casa eh, que es muy particular en California, como si fuese una especie de iglesia, con techos muy altos y cosas así, y la pintan, hacen un muralismo adentro eh, impresionante, digamos, pero también nos dicen, no hay ni una pared sin pintar, ¿no? Es decir, no hay un vacío, ¿no? Entonces, bueno, y después hay otros, unos españoles que hacen en España, en Madrid, en el, ¿cómo era el barrio? Ya me los olvido los barrios. Bueno, un barrio ahí de bares que hay en Madrid, se compran un lugar muy, muy, muy chiquito y hacen una casa tipo origami, ¿no? Es decir, los muebles se pliegan, se despliegan de acuerdo a la necesidad, ¿no? Y también todo el proceso, digamos, de cómo. Ese es uno de los capítulos, pero hay un montón de locuras, ¿no? Cosas.
muy, muy extravagantes, digamos. Bueno, parte de esto, ¿no? La cosmogonía doméstica, digamos, ¿no? Cómo se relaciona esa casa ideal con la casa real, ¿no? Y cómo llevan, digamos, a que esa casa se convierta en una casa ideal, ¿m? Cómo se ordenan los objetos en relación a esa cosmogonía, bueno, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, y respecto del proscenio y los bastidores, es una casa básicamente moderna, ¿no? Ustedes habrán vivido o tenido abuelas, tías, empiezan a ser ruido, que se acuerdan, ¿no? Lo que era el comedor para los invitados y el comedor diario. ¿Se acuerdan de esa diferencia, esa división? Que casi ya, las casas nuevas no existe, no hay espacio tampoco, pero también porque el concepto dejó de ser ese de la casa para lo social y la casa más íntima, el borde social. Y aparte eran lugares tabúes, no se podía ir. La casa de la abuela no se podía ir al comedor de los invitados, no era una comida grande, pues se ensuciaba porque los muebles se arruinaban, ¿no? Este, y bueno, y hasta llegar a esto, a la casa como lugar de transparencia. Si uno ve estos programas de diseño, ¿no? Que yo les digo que en general son yanquis, ¿no? Vieron que ellos hablan de concepto abierto, ¿no? ¿Están escuchando el ruido de acá o no? Ah, qué bien. De la moladora, no sé qué es la. Bueno. Hablan de concepto abierto, ¿no? Todo abierto a la vista. Vieron que plantean eso, que la cocina se integre con el comedor, con el living, ¿no? Y es como un ideal, ¿no? De que todas las casas, digamos, ellos van derribando paredes, fíjense que hacen lo contrario de lo que se hizo en la modernidad. Y bueno, yo veo una serie de una diseñadora que es de Utah, ¿m? Que imagínense, súper religioso. Yo tengo una amiga que vive en Utah, ¿no? Que no es religiosa, pero se casó con uno de Utah. Y ella me dice, mirá, por ejemplo, en Utah está prohibido tomar alcohol, ¿no? Porque son mormones, digamos. Pero todos tienen la fábrica de cerveza en el sótano. Entonces, ¿no? Fíjense, ¿no? Esta cuestión. El sótano, justamente para ese lugar donde se hace lo que no se puede exponer públicamente, pero que al mismo tiempo lo hacen todos, ¿no? Eh, bueno, todo expuesto, todo vidriado, todo a la vista, porque no hay nada que esconder, ¿no? Nada que esconder. Somos una familia pulcra y todo rubio, aparte son. Este, entonces, muy interesante cómo se ha ido este, desplazando esta arquitectura en relación a cómo se piensa la vida o el ideal de vida en realidad, ¿no? El ideal familiarista en la actualidad. Em, y aparte, hay algo que dicen también que es muy curioso, que no sé si lo han escuchado en estas series, dicen que también está esto, los hermanos a la obra, vieron que estos mellizos que hacen en Home and Health también, arreglan casa, qué sé yo. Ellos dicen, Yo las veo todas, bueno, ¿viste? Ahí, todas. ahí Yo tengo otra soy fanática. Bueno, ¿viste? Bueno, ellos dicen, ¿viste que dicen, este es un buen espacio para crear recuerdos, ¿no? Ese es un concepto que no tienen vergüenza de decirlo, ¿no? Digamos, porque, o sea, bueno, tiene que ver con la idiosincrasia norteamericana, ¿no? Esta psicología del yo tan que hasta, bueno, es tan fuerte que hasta transformó el psicoanálisis. Cuando el psicoanálisis llegó a Estados Unidos, se transformó en un psicoanálisis del yo, ¿no? El inconsciente no quieren saber nada, eh, pero ellos o sea, tienen la idea, creen en que un recreo, justo, que un recuerdo se puede crear, ¿eh? O sea, es imposible eso de controlar. ¿Qué un sujeto va a recordar? ¿Qué va a ir hacia la memoria? ¿Qué va a ir al olvido? ¿Qué huella va a quedar? ¿Cómo va a ser esa transmisión de una generación a otra? Es incontrolable. Ajá.
pero bueno, sin embargo creen esto, ¿no? Que al mismo tiempo es una especie de pantomima, ¿no? De lo que es la familia ideal y las acciones necesarias para que una familia sea sana, ¿no? Todo eso bueno, que nos infiltra tanto también, ¿no es cierto? Que uno lo escucha en el consultorio, ¿no? Dice, no, porque fuimos el domingo, teníamos que salir el domingo, había que ir al parque. Porque alguien tenía ganas de ir al parque, nadie tenía ganas de ir al parque, ni el padre, ni la madre, ni los chicos. Entonces, bueno, por lo menos empecemos a conectar un poquito, ¿no? Con lo que quiere cada uno, ¿viste? Y aflojar un poco con el ideal, no, no, porque los domingos hay que salir al aire libre, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿quién quería? Nadie quería, ¿no? Bueno, eso entre otras cosas. Pero bueno, como siempre con el tiempo vengo, este, recontra. Bueno, entonces vamos retomo algunas cositas que planteaba Abraham, eh, que me quedó por decir y revisando me parecía interesante, ¿no? Porque de alguna manera el de Casas, Patrick Abraham, eh, dice casi más o menos lo mismo que Pasquinelli, pero de una forma más poética, ¿no? Más poética, por ahí, bueno, trabajando con casos o literatura, ¿no? Y entonces dice de estos efectos de la casa es una especie de sustituto materno, digamos, para él, ¿no? O sea, lo toma ahí a Winnicott y es como una especie de ampliación de ese espacio que lo iba creando con la madre que Winnicott lo llama espacio transicional. ¿Se acuerdan que decíamos un lugar de paso, un lugar de elaboración, de la presencia-ausencia de la madre, un lugar de creación, de composición de lo que es el objeto y el sujeto, que es muy dialéctico y dinámico, no se sabe quién es objeto de quién. Y al mismo tiempo lo llama espacio transicional o potencial, porque eso deja la huella para lo que va a ser el trabajo digamos, el espacio del trabajo en el futuro, el espacio de la creación en el futuro. Entonces, bueno, la casa es un poco el correlato de toda esta elaboración que es de tiempo y de espacio, ¿no? La madre es la que trae más la posibilidad de registrar un espacio, digamos, con todo lo que hace, con el trabajo que hace sobre el cuerpo, ¿no? este, del, la madre ya sabemos, ¿no? Quien ocupe su función, ¿no? Eh, o puede estar eso distribuido en varias. Pero al mismo tiempo también, o sea, es el espacio de ensoñación, de resguardo de eso, de la ensoñación. Como decíamos, no quiero volver a mi casa y estar un tiempo ahí, ¿no? Después de haber vivido afuera, lo extraño, la hostilidad del mundo, o estar cansada, simplemente volver a casa a recomponer algo de eso, ¿no? Incluso esto, a comer lo que yo como. ¿Vieron qué pasa eso, no? Después de estar varios días fuera, yo quiero volver a comer la manzana verde y el arroz integral, o sea, ¿no? Como esas cositas que uno tiene como que recomponen, ¿no? Y que tienen que ver con la historia, era lo que comía mi viejo, y entonces, ¿se entiende? O sea, siempre hay algo de eso. ¿No? Que recomponen, que son como elementos neutros y que lo vuelven al eje, ¿no? A una. Este, y al mismo tiempo esto, cómo tiene un reverso la casa con la que juegan las películas, la literatura, ¿m? Que es la cuestión de lo siniestro, ¿eh? De cómo en un momento puede volverse eso tan familiar en algo que no es familiar, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese texto de Freud, voy a nada más a mencionar, porque también nos permite un poco ir a la cuestión del arte, que es, bueno, el texto Lo Siniestro o Lo Ominoso, no sé si lo conocen, ¿eh? ¿Sí? Es un texto de 1909, o no me acuerdo, por ahí. Es uno de ese tiempo, 9 o 10.
Este, ¿Lo conocen el texto? Dos sí. Mayra me dijo que sí, Estefanía. Bien. Bueno, es uno de los textos ligados a la cuestión del arte en Freud, que parecen como que no son clínicos, pero bueno, también son clínicos. Este, y bueno, Freud empieza hablando de esto, de lo siniestro en el arte, en la literatura, ¿vieron? Ese aspecto atemorizante que, que, que revelan o que traen ciertas producciones literarias. ¿Y por qué? ¿Por qué nos dan temor? Digamos, él toma como ejemplo, bueno, cómo aparece la cuestión del doble, vieron en la literatura, este doble que, como hemos dicho otras veces, siempre nos resulta amenazante, o la posibilidad de amenaza. Y bueno, en el centro tiene el texto de El arenero de Hoffman, que es un cuento de esa época, que tiene muchos elementos de lo siniestro. Eh, bueno, ese cuento yo lo tengo, si lo quieren leer, hay mucho de la cuestión de la mirada ahí en juego. Eh, pero bueno, él empieza trabajando ese término, unheimlich, ¿no? Que no se debe decir así, pero tengo tengo una paciente que es profesora de alemán y un día le dije unheimlich y no me entendió, así que evidentemente no lo pronuncio bien. Eh, entonces va analizando el término, así como que lingüísticamente, ¿no? Va por la cuestión de los diccionarios. eh, y bueno, él descubre esto que es un negativo de Heimlich. Es como decir a o in, ¿no? O sea, es la negativa de de la otra parte de la palabra. Heimlich, ¿qué es? Significa propio de la casa, familiar, dócil, íntimo, confidencial, lo que recuerda al hogar, lo acostumbrado, o sea, lo familiar, ¿no? Y después se tiene como una segunda acepción que es lo secreto, lo oculto, algo que está escondido, ¿no? Y que los extranjeros no saben de uno, ¿no? ¿Se entiende? O sea, todo lo que tiene que ver con lo familiar y, bueno, ese costado, eh, bueno, más complejo de lo familiar, como el secreto, ¿no? Vieron que en la familia siempre hay algún secreto, algo no dicho, algo no revelado, que tiene sus efectos siempre. Eh, entonces él dice, qué raro. Freud tiene un planteo, digamos, en otros textos como la negación. Él dice que la negación, incluso en la evolución de la humanidad, las palabras negativas vinieron después de las afirmativas, ¿no? O sea, que la negación es como una especie de producto yoico, ¿no? Que él lo toma para el análisis cuando alguien, por ejemplo, está contando un sueño y dice, bueno, no, estaban ahí, pero no era mi madre. Él dice, era la madre. ¿Se entiende? O sea, el no era es como una especie de recaudo que toma alguien para decir algo que piensa, ¿no? Cuando me dice, no vayas a pensar que yo quería que a vos te fuera mal, ¿entendés? Y sí, está diciéndolo, pero sin, bien. Pero bueno, te tomaste, parece que no, pero sí. Entonces, bueno, Freud trabaja sobre la cuestión de la negación y dice, bueno, eso en realidad es un agregado del yo, pero acá de lo que se trata es de lo familiar y de lo que hay de horroroso dentro de lo familiar. Entonces, va trabajando esto, dice, hay aspectos del ser humano que son de ese tiempo en que el sujeto se constituyó, ¿no? Y que no han sido reprimidos, no han pasado por la represión, ¿no? Es decir, quedan ahí como flotando. Él dice, están suprimidos, ¿m? Suprimidos, pero por supuesto con posibilidad de retornar en algún momento en que se preste la situación. Es decir, ¿se entiende?
Dice, hay complejos infantiles, ¿no? Cuestiones como la relación que tuvimos con la oscuridad, ¿m? En esos momentos en que nos vemos con angustia, esas angustias primordiales, esos momentos en que nos hemos sentido desamparados, por la soledad, ¿eh? Que no han sido ni trabajados por la represión, ni superados, ¿no? Han sido suprimidos y que están intactos para volvernos a esa situación infantil si la oportunidad se presenta. Que son esas situaciones donde lo familiar se vuelve siniestro. Sí, como les digo, las películas se valen mucho de este asunto, de cuando uno está en una casa, ¿no? Bueno, el protagonista está en una casa que cree familiar y en un momento aparece un elemento extraño, ¿no? Piensen en una situación común, ¿no? Este, uno está con esa estabilidad que da la casa de sonidos, de olores, de luminosidades, y en un momento algo de eso uno tiene una sensibilidad especial para oler algo que no está siempre, ¿no? Para un ruido que no lo puede reconocer y que rápidamente te ponen en alerta de que algo está pasando y no lo puedes representar, ¿no? Esa estabilidad en la representación que da una casa a veces tambalea con estas cuestiones extrañas que aparecen, ¿no? Me siguen, ¿no? Entienden lo que les digo. Bueno, dice, el violento cambio de escena donde algo familiar se torna terrorífico. Entonces, no solamente con la casa, ahora yo voy hacia la casa, pero también hay cosas, por ejemplo, un autómata, ¿no? Que aparece tanto esto que vivimos con la inteligencia artificial, ¿no? Que decimos, es real, no es real, puede cobrar vida este robot o no, esto que dudamos las películas, cuando vemos las películas, pero también con los muñecos, ¿no? Hay momentos en que los muñecos parece que se movieron o van a tomar vida, y esas cosas que dice, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estupidez? Pero al mismo tiempo es eso que nos vuelve, que es de lo infantil y que no lo podemos saltar, ¿no? Está ahí. Lo mismo que con bueno, ciertos momentos de soledad, ciertos momentos que no, con la oscuridad, este, ¿no? Que son intramitables, digamos, son una roca dura, ¿no? Este, ¿Qué otra cosa? Bueno, Freud dice, bueno, todos diríamos que estamos muy superados, pero ¿quién va a un cementerio a pasear durante la noche? ¿No? O sea, siempre está ese asunto. Eh, bueno, bueno, entonces él dice algo que nos permite hacer el puente hacia la cuestión de la creación en el arte, porque dice, esperen que acá creo que, había puesto algo. Dice que cuanto más sensible es uno a sus sueños, ¿m? Cuanto más serio toma su inconsciente, ¿no? Es decir, la idea de que hay algo que no vamos a poder manejar, digamos, que eso nos va a pasar, cuando uno no se cree superado, ¿no? Tiene más posibilidades de crear, de hacer algo con eso siniestro que apareció, que nos habitó, de usar el efecto de lo siniestro como motor de la creación. ¿M? Bueno, es interesante eso, porque que- ahí vamos hacia la pregunta acerca de qué es lo que nos hace crear, ¿no? ¿Cuál es la causa de la creación? ¿M? Bueno, no necesariamente tiene que ser algo agradable, digamos, ¿no? Em, entonces ahí tenemos dos cuestiones para tomar. Lo de Winnicott me olvidé de ponerle la fecha. Todo el material este, si ustedes lo quieren, bueno, lo de Freud está todo en internet, o sea, fácilmente accesible, Lacan también. Y el de Winnicott, ese capítulo que es la creatividad y sus orígenes, está en el libro Realidad y Juego, que es un libro muy conocido de él, que también está en internet, y si no me lo piden, después tengo el PDF. Estos dos temas pueden empezar a permitir
rodear este tema de qué se trata en el acto creador. Bueno, primero está, vamos a decir, la cuestión, hay como dos patas, digamos, la cuestión de la fantasía y el concepto de sublimación, digamos, ¿no? Son los dos aspectos. Este, bueno, en principio tenemos este hermoso texto de Freud que se llama El poeta y los sueños diurnos, o, ¿cómo se llamaba en la otra versión? El creador y sus fantaseos, ¿no? Porque hay dos traducciones de Freud. Es un textito corto, los textos más cortos de Freud son los más lindos. eh, entonces, bueno, se pregunta por qué cuando él se posiciona más como de no sabiendo, ¿no? Y diciendo, bueno, vamos a ver qué nos dicen, un poco la posición general de Freud frente a los poetas o a los artistas. Él dice, nosotros no tenemos nada que analizar en la obra, ¿no? Eso es una constante, eso hay que decirlo. El objeto del arte para Freud no es analizable, digamos. Más, para Lacan menos, pero digo, él es como que va corriendo detrás. Dice, vamos a ver qué nos enseñan, ¿no? Los artistas, los poetas, de algo que ya resolvieron de otra manera que nosotros estamos tratando de explicar, digamos, ¿no? Está como el saber ahí expuesto, digamos. Entonces, bueno, dice, bueno, de dónde sale, ¿no? La posibilidad de crear? Y por supuesto empieza por la actividad del niño, que dice que su actividad favorita y más intensa es el juego. Bueno, después habría que ver en la actualidad, digamos, cómo eso está obturado de alguna manera, o todo lo que, digamos, todo esto que va taponando la posibilidad de la cuestión más lúdica. No es lo mismo entretenimiento que juego, eso hay que hacer una diferencia. Entonces dice que hay que pensar que todo niño que juega se conduce como un poeta, ¿m? Creándose un mundo propio, o más exactamente situando las cosas de su mundo en un orden nuevo, grato para él, ¿no? Haciendo eso, esa cobertura, digamos, que le permite ir tramitando el drama existencial, ¿no? Eh, bueno, dice que la antítesis del juego no es la gravedad, sino la realidad, porque, bueno, el niño juega seriamente, por supuesto, eso ya lo decía Nietzsche, ¿no? No sé quién estaba. Em, este, bueno, entonces dice, el niño, claro, tiene la posibilidad de apoyarse en objetos, ¿no? Y en circunstancias que imagina, en objetos tangibles y visibles del mundo real. En cambio, ¿qué pasa? Bueno, justamente el poeta no va a tener la misma posibilidad, y todo ese trabajo que hace el niño desplegando sus objetos, digamos, va a tener que interiorizarlo. Entonces, la fantasía para Freud es la interiorización del juego infantil. Y esos objetos empiezan a ser del orden de la fantasía, justamente, ¿eh? Es decir, interno, íntimo, no expuesto, no compartible, digamos. Por supuesto, menos observable, ¿no? ¿Por qué? Y acá dice esto, dice, eh, el individuo en crecimiento cesa de jugar, pero no renuncia al placer de jugar. Porque y ahí Freud dice esto, dice, nadie renuncia a nada en la vida, solamente se sustituye, hablando del duelo, ¿no? Después tiene otro texto más cortito que este que se llama Lo perecedero, donde trabaja más en relación al duelo la actividad de la creación. ¿M? Este, bueno, que está en la promesa de la renovación, ¿no? Se puede perder, pero en pos de volver a conquistarlo en el futuro, ¿no? Precioso esos textos. Bueno, entonces, en realidad no podemos renunciar a nada, dice. No hacemos más que cambiar unas cosas por otras. ¿Mm? Cuando el hombre deja de ser niño, cesa de jugar, no hace más que prescindir de todo apoyo en objetos reales y en lugar de jugar, fantasea. Hace castillos en el aire, lo que denominamos ensueños o sueños diurnos. Este,
Pero bueno, ¿qué cambia? Acá la cuestión del pudor, todos esos diques anímicos que hacen que el adulto se avergüence de sus fantasías y lo oculte a los demás. No quiere decir que todos nos convirtamos en poetas, quiere decir que esa es la base, la estofa, es la materia para la creación y que puede ir por ahí o no, o puede quedar solamente en una ensoñación, ¿no? Es interesante. Luisina, Sí, perdón que te corte, no, por favor. eh, pero esto que estás diciendo, esto último, es muy interesante para mí en un concepto que estoy trabajando, que de hecho ayer te iba a hablar y después me acordé, no es domingo, me va a matar. ¿Vos me podés decir en qué capítulo o cómo lo encuentro eso en este libro? Mira, es un textito corto que se llama El poeta y los sueños diurnos. Creo que lo subí yo en Moodle. El poeta y los sueños diurnos de Freud de 1907. ¿Mm? Ok. Y después está, como les decía, Lo perecedero, que es más cortito todavía, y que es un texto que él escribe caminando, es de plena guerra, Primera Guerra Mundial, imagínense cómo estaba Freud. Esperen que me saco el buzo que tengo calor. Bueno, genial, entonces. Me sirve, pero Este, juro que no sabía qué texto consultar, porque bueno, vengo de otro palo, digamos, pero es exactamente lo que necesito, bueno, justito. qué bien, me alegro. Bueno, Sí, eso, sí. léelo perecedero también porque, como les digo, es un texto que la escribe en plena guerra mundial, o sea, estaban viviendo la destrucción absoluta, ¿no? Entonces él va caminando con un poeta que dicen que es Rilke, ¿no? Que es bueno, que anduvo con Luis Andrea Salomé, todo un despelote ahí erótico, y que andaba con Rilke y con Nietzsche, Luis Andrea Salomé, y después va con Freud, bueno. Y bueno, ahí comentan esto, dice, cómo este poeta tan joven ya piensa que tiene este pesimismo de que todo va a ser destruido y que no hay futuro posible, digamos. Entonces Freud, bueno, hace todo esa, ese juego, digamos, a ver si lo busco. Espérame que lo busco. Este, qué suerte que me escuchan los muchachos. Están a full. Esto. El planteo es el siguiente: ¿cómo se puede gozar estéticamente, gozar de una situación o de un objeto estético si sabemos que todo va a desaparecer? ¿No? Bueno, la típica pregunta de la neurosis respecto de cuando nos enteramos de la finitud, ¿qué hacemos con nuestro deseo? ¿Mm? ¿Me explico? O sea, si hacemos algo porque la vida se termina o no hacemos nada porque la vida se termina. ¿Me explico? Entonces, bueno, Freud plantea que, fíjense lo que dice al final, dice, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque él emparenta la cuestión de la creación y del goce estético con el duelo. O sea, que tenemos que poder superar que eso es episódico, que no va a estar siempre. Y eso incluye la noción de duelo, ¿no? ¿Me explico lo que, más o menos? Y dice al final, una vez superado el duelo, se advertirá que nuestra elevada estima de los bienes culturales no ha sufrido menoscabo por la experiencia de su fragilidad. Volveremos a construir todo lo que la guerra ha destruido, quizá en terreno más firme y con mayor perenidad. Hermoso. Para este momento, es para llevarlo acá, escrito en la remera, ¿no? Bueno, eso es el texto de lo perecedero de Freud. Como el carácter perecedero de los objetos de la vida, de todo, es lo que tiene que causarnos, no lo que tiene que derribarnos, ¿no? Es decir, que todo en algún momento se termina y vuelve a empezar, digamos. Bueno, entonces, esa es otra teoría de la creación estética, ¿eh? Pero vuelvo al poeta y los sueños diurnos, porque hay un párrafo en particular donde él hace eh, un enlace, digamos, de los distintos tiempos, ¿no? En que ese acto creador se constituye. Dice, les leo, es un parrafito. Los productos de esta actividad
fantasiadora, los diversos ensueños o sueños diurnos no son en modo alguno rígidos e inmutables, ¿no? Volvemos a esta cuestión. Muy al contrario, se adaptan a las impresiones cambiantes de la vida, se transforman con las circunstancias de la existencia del sujeto y reciben de cada nueva impresión eficiente lo que pudiéramos llamar el sello del momento. La relación de la fantasía con el tiempo es en general muy importante. Puede decirse que una fantasía flota entre tres tiempos, los tres factores temporales de nuestra actividad representativa. La labor anímica se enlaza a una impresión actual, a una ocasión del presente susceptible de despertar uno de los grandes deseos del sujeto. Aprende regresivamente desde este punto el recuerdo de un suceso pretérito, casi siempre infantil, en el cual quedó satisfecho tal deseo, y crea entonces una situación referida al futuro y que presenta como satisfacción de dicho deseo el sueño diurno o fantasía, lo cual lleva entonces en sí las huellas de su procedencia, de la ocasión y del recuerdo. Así pues, pretérito, presente y futuro aparecen como engarzados en el hilo del deseo que pasa a través de ellos. Es la misma secuencia que Freud plantea para la formación de los sueños. ¿Te diste cuenta, Mayra? ¿No? Es decir, desde una situación actual que algo despierta eso, está hablando, fíjense, de una experiencia estética, ¿no? Vamos y vemos algo que nos conmueve, ¿no? Presenciamos una situación que nos conmueve, ¿no? Y que muchas veces no nos percatamos de eso en términos conscientes, ¿no? Entonces Freud dice, bueno, esos restos diurnos hacen que uno no le dio mucha bolilla durante el día y después eso es una especie de llamador del deseo inconsciente que está tratando de satisfacerse, de representarse. Es la misma secuencia. Él dice, la labor anímica, bueno, hay una impresión actual, una ocasión, ¿no? Ping, algo que se despertó. Eso aprende regresivamente un suceso pretérito, algo infantil, algo, ¿no? Que dejó alguna huella de una marca y tiene una carga particular, ¿no? Y lo que se crea, ¿no? Lo que es referido al futuro. Porque cuando uno crea un objeto de la nada, un objeto nuevo en el mundo, está apostando al futuro, ¿o no? Es poner un objeto nuevo en el mundo que antes no estaba, ¿no? Este, entonces, todo ese esquema vamos a ver que es el esquema del acto creador y al mismo tiempo el esquema de la experiencia estética digamos, produce la sublimación, ¿no? Lo puse a Winnicott ahí porque Winnicott, por otro lado, tiene otra posición. Él habla de creatividad, ¿no? Y no es lo mismo que creatividad que acto creador. Creatividad es un concepto más ligado a una noción psicológica, ¿no? Como una especie de atributo yoico, ¿no? De decir, bueno, alguien es creativo para permanentemente, ¿me explico? Este, Cuando dicen, ay, qué habilidoso, qué creativo. Bueno, Winnicott no lo dice así, dice que es como uno enfrenta la vida, ¿no? En ese sentido dice, ¿no? Sí, creativamente o de modo de repetir y de... Eso es enfermante, dice Winnicott, ¿no? En este texto que les digo. Entonces, bueno, no es lo mismo que lo que estamos diciendo. Eh, Freud lo que habla es de un acto, ¿eh? De un acto que advino de una manera a veces sorprendente. No lo calculamos ese acto. No es lo mismo que decir establemente en la vida somos creativos, no todo el tiempo, ¿no? Entonces, ese acto tiene mucho, por supuesto, de inconsciente. De hecho, como les digo, toma el mismo esquema que la formación de sueños, ¿m? Que es algo que uno no lo controla, ¿no? Entonces, bueno, vamos bien con el tiempo. Voy a esto, ¿no? Digo, vuelvo a la cuestión de la mirada para después llegar al tema de la sublimación.
Hay un libro de Juan David Nacio que se llama La mirada en psicoanálisis, que se lo recomiendo. Lo tengo también si lo quieren en PDF. Y él, bueno, va sobre esto que ya hemos eh, dicho de alguna manera, que diferencia entre la visión y la mirada, ¿se acuerdan? Es decir, en otro momento dice, el acto de mirar no es lo mismo que la satisfacción que produce la mirada, ¿no? Que la mirada eh, como, ay, satisfacción, como satisfacción pulsional. Este, entonces él dice, la mirada tiene que ver con la fascinación, ¿m? Con que algo fascine. Es decir, que enceguezca, justamente. O sea, cuando dejamos de ver, es que ingresó la mirada en el circuito. ¿Eh? Cuando dejamos de ver, eh, dice, la visión no es la mirada, ver va de nosotros a la cosa, es decir, del yo a la imagen de la cosa. ¿Mm? Mejor dicho, dice, ya toma, bueno, este término dice, de la imagen fálica que está en nosotros, que piénsenlo como lo que organiza la relación con el mundo, ¿no? Lo fálico. ¿Mm? Que está en nosotros a la imagen de la cosa, ver va del yo a la imagen de la cosa, mirar al contrario es un acto provocado por una imagen que viene de la cosa hacia nosotros, sin ser esta imagen la imagen de tal o cual cosa visible, sin ser ni siquiera la imagen pregnante de tal o cual cosa visible. Ver va de mí hacia la imagen del mundo, imagen pregnante. Mirar comienza con una imagen especial, una imagen deslumbrante. Ya no es pregnante, es deslumbrante, es una imagen confusa, casi un destello que ni se ve. ¿Mm? Eso que nos enseguece y nos fascina. ¿Se entiende, no? Eh, El mirar se despierta fuera de nosotros. Es el resplandor intenso de una luz intermitente, de la reverberación de una luz intermitente, un foco luminoso intermitente, bueno. Este, entonces, es el punto en que somos enceguecidos. En ese punto en que dejamos de ver, él dice, es el punto donde más lúcidos somos respecto del inconsciente. ¿Sí? Hay una chispa que enceguece y despierta algo dentro nuestro. ¿Mm? ¿Se entiende? O sea, ahí dónde está el objeto y dónde está el sujeto. ¿Está confuso o no? Es en un espacio confuso, ¿no? Así como, este, digamos, se habla de ese espacio de experiencia estética, ¿no? Es un espacio confuso, donde algo que observamos nos objetaliza. Eso que está ahí enfrente nos despierta algo que nos deja en un estado de pavor, de fascinación, de inquietud, de conmoción. ¿Mm? Bueno, el fascinum, fíjense cómo lo trataban, tiene que ver con, o sea, con la cuestión de la envidia, la mala mirada, ¿no? Toda esa superstición del mal de ojo, ¿no? Y los griegos, y después los latinos, los romanos, tenían la costumbre de en la casa, a la puerta de la casa, poner una especie de parapeto, ¿no? Que era como un falo parado, ¿no? O sea, para evitar la mala mirada del otro, ¿no? Bueno, fíjense las cuestiones, ¿no? Cómo está tan ahí, tan claro. Bueno, él trabaja sobre esta litografía, no sé, de Escher, no sé si lo conocen a Escher, que está mucho la cuestión de la mirada en la producción de Escher. Es decir, parece gestáltico, pero no lo es. ¿Mm? Parece que todo cierra y la imagen es repetición, y es una buena imagen, pero siempre agujerea esa imagen. Y este es uno bueno, incluso, bueno, en ese agujero, Escher pone su firma y pone ahí, ¿cómo se llama? Eh, la,
qué número de copia es, ¿no? De la serigrafía. No, no es una serigrafía, es una litografía o silografía, no lo sé. Em, en eso que es un agujero que llama a la vista y que al mismo tiempo enceguece, porque es un agujero blanco, el tipo pone la firma, ¿no? Es decir, como para también empezar a pensar algo del estilo, ¿no? Que es ahí donde justamente donde algo se sustrae, digamos, que pueda aparecer el estilo, el nombre propio. Bueno, entonces, esto, ¿no? Pensar en esta noción de mirada para poder entender lo que viene después, que es todo el esquema de la sublimación. ¿Mm? Pues ya estoy medio. Ah, no, estamos bien de tiempo, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos. Este es un esquema que hace Nacio, que es un genio. O sea, se hace unos esquemas infernales. Yo digo, ¿cuál elijo? Este es de otro texto de Nacio, que es Arte y Psicoanálisis, que yo le subí esa parte sobre la sublimación, esa parte se llama El arte actúa por hipnosis, la sublimación, ¿no? Bueno, ¿qué decir? Ya lo hemos nombrado en otra ocasión, la sublimación es un destino de la pulsión, es... Paula se va, bueno. Malasaña, me había nombrado, no, no era Malasaña. Este, la sublimación entonces es uno de los destinos pulsionales. Es un concepto muy problemático, Freud no lo terminó de definir, entonces, bueno, imagínense, hay como un montón de libros que justamente hablan de la dificultad de definir el concepto, porque implica todo un trabajo sobre la metapsicología, bueno, una serie de cosas complejas. Eh, pero bueno, sin embargo, en el diccionario de psicoanálisis de la Planche-Pontalis hay una definición que es un proceso postulado por Freud para explicar ciertas actividades humanas que aparentemente no guardan relación con la sexualidad, pero que hallarían su energía en la fuerza de la pulsión sexual. ¿Mm? Entonces Freud toma, o sea, este destino de la pulsión que ha escapado de la represión, por lo tanto del síntoma, ¿no? Porque la represión siempre se muestra en el síntoma o en las formaciones del inconsciente, y ha podido saltar, digamos, es decir, no tener un carácter sustitutivo, sino directamente esa energía sexual que se puede utilizar para una actividad que sea articulable con la cultura, digamos, con lo culturalmente aceptable, ¿no? Entonces, la actividad artística y la investigación intelectual para Freud son los ejemplos. Él teoriza sobre todo esta cuestión de la investigación intelectual, bueno, también lo artístico, pero más esto, en el caso de Leonardo da Vinci. Hay un texto de Freud sobre da Vinci, donde él ahí, que yo también se lo subí, eh, es medio largo, medio tedioso, pero si tienen ganas por ahí alguien de leerlo, va bien. Donde él teoriza y dice, es la pulsión epistemológica, le llama, ¿no? Esa pulsión que está basada en convertir la curiosidad sexual en una curiosidad por una cuestión intelectual, ¿no? Que, bueno, es situable en los niños. Cuando empiezan a preguntar, ¿no? ¿Por qué quieren ver cómo funcionan las cosas? Desarman los juguetes, desarman las cosas para ver qué hay adentro, ¿no? Ese por qué de los chicos, que no se colma con lo que vos le contestes, está preguntando por otra cosa, que es la cuestión sexual, que avisoran, que de alguna manera en- y que no se cubre con información, ¿no? Más allá de que haya información ahora abundante, no se trata de eso, digamos, ¿no? Sino de elaborarlo de otra manera, que bueno, que requiere de su tiempo y recorrido, etcétera, y que no se resuelve nunca. Este, entonces, fíjense, la secuencia que plantea Enacio es interesante porque conecta lo que es ese gesto sublimatorio del artista en la creación de la obra de arte, ¿no? Fíjense al principio, creación de la obra, ¿m? Que es crear un objeto valorado socialmente, pero que no es valorado, que ahí también se confunde, no es comercialmente valorado, ¿no? Es el hecho de poder, como dice Lacan, elevar el objeto
a la dimensión de la cosa, ¿no? Ese objeto que nunca estuvo, que faltó, ¿se acuerdan? Que estaba arrestado, que es lo que inicia toda la humanización. Bueno, digamos, darle ese gesto, ¿no? De aparición, que no va a ser nunca aquel objeto, pero sí tiene el brillo de ese objeto perdido. ¿Mm? La galma, dice Lacan, toma un término este, de los griegos, ¿no? La galma, ese brillo del objeto que nos llama y que al mismo tiempo despierta algo en nuestro interior. ¿Mm? Entonces, eso es la contemplación. No hay contemplación o experiencia de la obra, si quieren pensar en una performance, lo que sea, algo más interactivo, no hay sin esta transferencia, este despertar de algo interno. No hay espectador neutro, no existe. El espectador siempre es bajo un efecto de transferencial, que por supuesto tiene que ver con la formación, con la cultura, con la vida familiar, con lo que, ¿no? Digo, este, si vos llevas un niño a un teatro y se emociona con estar en el teatro, es porque algo hay de antes, digamos, ¿se entiende? O sea, pasó algo antes que lo emocionan esas paredes, este, pero al mismo tiempo es algo incalculable, digamos, que suceda. Pero él dice, todo ese circuito de la pulsión, él no termina cuando el creador inventa un objeto y pone un objeto nuevo en el mundo, sino que Nacio lo lleva más allá, dice que ese circuito pulsional no es sublimatorio, sino genera algo en el espectador, y que es eso que tiene que generar, tiene que ser también algo del orden de la creación. ¿Me explico? El impacto que genera la contemplación de la obra tiene que despertar, dice Nacio, la pulsión creadora del espectador. Sea lo que sea, no es que somos todos artistas por el mundo. Algo pasa, algo querés contar, algo querés escribir, algo te produce, o quizá en el tiempo, ¿no? También tiene que ver con un trabajo del tiempo y que vos puedas recuperar eso. Bueno, hay otro textito de Freud muy cortito que se llama Carta a Román Roland, un trastorno de la memoria en la Acrópolis, ¿no? Que es una carta que le escribe Freud para el cumpleaños del 70 de Román Roland. Una carta le escribe. ¿Y de qué hace en la carta? El regalo de cumpleaños es contarle un recuerdo. Y le cuenta a Román Roland qué le pasó a él cuando fue a la Acrópolis. O sea, ¿no? Entonces, esa Acrópolis que él había vivido de niño, leído, con toda la cuestión de los mitos griegos que estudiaba y toda esa carga, ¿no? Nunca había ido a Grecia, tenido la oportunidad. Lo mismo le pasó con Roma. Nunca había ido. Y en un momento van, porque están de viaje con el hermano, y entonces están, no saben dónde ir, está medio incómodo. Y un tipo le dice, ¿por qué no cruzan? No vayan a Corfú, vayan allá, que es más cerca. Se toman el alíscafo y se van a Atenas. Entonces estaban medio malhumorados y van, no saben bien, ¿no? En términos conscientes, que vieron esas cosas que pasan en los viajes, que de pronto uno hizo una maniobra y no sabe y llega y de pronto te encontrás con algo crucial y te pasó algo. Bueno, cuando él está frente a la Acrópolis, ¿no? Se da cuenta de que había hecho. Fue a conocer algo que estaba muy cargado de eso infantil. Entonces él analiza esa fascinación. Lo mismo le pasa a Freud cuando va a conocer el Moisés de Miguel Ángel. ¿Mm? La escultura esta que está en la San Pietro in Vincoli, ¿eh? Este, es una iglesia muy chiquita, bueno, todos los argentinos fuimos, no sé fuimos todos a verla, este, este, entonces, bueno, Freud va también, primero que no quiere ir a Roma, no va, no pasa del límite, no llega, va al norte todo el tiempo, hasta que va en 1901 y durante 10 años después va a Roma durante las vacaciones, y 14 años después escribe un texto.
tuvo que ir muchas veces, fascinado, ¿no? O sea, tratando de hacer con esa sensación, ¿no? Sé cuántas veces fui por el Corso Cavour y subí esas escalinatas, el horrible Corso Cavour, dice, uno, dice, por favor, quiero ir a ese horrible Corso Cavour. Y fui por las escalinatas, ¿no? Y me senté a ver y él me miraba, Moisés me miraba con esa mirada, ¿no? Que yo parecía el pueblo que lo había traicionado, el del becerro de oro. Toda la historia se le juega. La historia de los judíos, la historia, ¿no? Lo que él había estudiado, lo que vivía, ¿no? Como cultura judía, ¿no? Bueno, con la Acrópolis algo bastante parecido, son situaciones parecidas, ¿no? Donde él después de un tiempo puede salir de la fascinación y empezar a descompletar eso, ¿no? Y a escribir respecto de racionalizar sobre eso que lo había conmovido, ¿no? Y por supuesto, la lectura que hace Freud es absolutamente personal, o sea, es una producción personal. Entonces, volvemos, la cuestión de la crítica de arte, no hay crítica neutral ni objetiva, siempre es en transferencia, digamos. Salvo que vos trabajes de eso y tengas que inventarte algo, digo, pero en el sentido de esa escritura que viene de una experiencia, ¿no? De un encuentro, bueno, obviamente no hay neutralidad. Freud lo que construye respecto de la lectura que hace el Miguel Ángel es algo que tiene que ver con su situación, la situación política del psicoanálisis, etcétera, ¿no? Le sirve el Miguel Ángel para pensar su propia situación. ¿Mm? Y bueno, viene a colación esto de tanto de la Acrópolis como de que en la Acrópolis él siente que se desdobla. ¿Vieron eso que pasa a veces? Un deseo muy fuerte que uno tiene a veces y que después lo cumple. En el momento en que está pasando, vos decís, esto no es real. Esto no está pasando. O sea, Freud tiene esa sensación de desdoblamiento, se mira mirando, ¿no? Y dice, esto era real, lo que me contaban en la escuela, lo que mi padre siempre quiso conocer. Entonces, bueno, ahí analiza él por qué se había desdoblado, que hay una cuestión edípica, que también tiene que ver con que es muy duro ir más allá del padre, realizar lo que el padre quiso y no pudo, de alguna manera superarlo, mostrarle que podés más, ¿no? Que les pasa a muchos. En el consultorio yo escucho a la gente que está por recibir, ¿no? La dificultad que a veces aparece, ¿no? Porque es primer título de la familia, etcétera, ¿no? Este, entonces, eh, bueno, eh, entonces, lo que les decía, viene muy a colación porque el texto de Nacio, él dice, yo les voy a demostrar cómo hay un efecto eh, de transmisión entre la obra de Velázquez y la de Bacon, ¿no? Eh, entonces, a ver si podemos, fíjense, está el retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, de Diego Velázquez, y después hay toda una serie que se llama Screaming Popes, del cual este es cabeza 4, que construye Bacon, y me interesaba mucho, indagando un poquito esto, Bacon había ido durante 10 años o más a ver la obra de Velázquez, ¿no? Que supongo que están en el Museo del Prado. Pero no, esta cuestión obsesiva, ¿no? Hasta que le puede dar un cauce, ¿no? Hasta que puede tramitar algo de eso y hacer su propia versión. ¿Mm? Que ese legado de Velázquez a él le sirva para algo, apropiarse de algo. Y ahí está ese movimiento del acto creador, que es, como decía una docente mía, todo está escrito, pero no está escrito del todo. O sea, no es decir, hacer, lidiar con toda la tradición y al mismo tiempo hacer un vacío necesario para que, como dice Lacan, ex nihilo, algo, ¿no? Sin nacimiento, sin origen,
surja, que sea novedoso. ¿Mm? ¿No? Ese juego entre apoyarse en en la tradición y al mismo tiempo vaciarla, digamos, ¿no? Ahí está, la cuestión de la transmisión tiene que ver con eso, digamos, transmisión generacional, ¿no? Un buen tratamiento de la herencia, digamos, sería eso, la posibilidad de apoyarse en la tradición y al mismo tiempo olvidarla, ¿no? Un juego de memoria y olvido. Nadie está solo ni lo hace solo, ¿no? Eh, ¿Se entiende más o menos lo que voy diciendo? ¿Sí? Les interesa? Bueno, un segundito, ¿eh? Bueno, bueno, entonces yo les recomiendo el punteo que hace Nacio cuando comienza esto del arte actúa por hipnosis, le llama hipnosis a esto que captura, ¿no es cierto?, lo que fascina, ¿eh? De este objeto, de esta... No sé si escucharon en Cortázar cuando habla del reloj, cuando regalan un reloj, ¿eh? Que me parecía tan atinado porque es justo en el momento en que empieza el arte contemporáneo, ¿no? O sea, ese tiempo de, de pasaje, digamos, del moderno al contemporáneo, ¿no? Como el contemporáneo hace estallar el sentido, ¿no? Y no se sabe quién es objeto de quién, ¿no? Como que pone más eh, a la vista eso que venimos viendo, que también se da en el arte tradicional, ¿no? Clásico, eh, pero lo estalla eso y justo Cortázar escribe, hay un audio, a ver si lo podemos encontrar, es muy cortito. Espera un segundo. Te regalan un reloj, se llama. Te lo puedo compartir. Ay, sí, Estefanía, tenés razón. ¿Quieres que empecemos la clase que viene con eso? Hola, acá estoy. Sí, no hay problema, yo no te quise interrumpir porque la verdad que me resirve todo lo que estás diciendo. También estoy con un trabajo de investigación de arte latinoamericano y justo estaba leyendo lo ominoso. Ah, qué bien. Sí, te juro. Y porque estaba trabajando con Nicola Constantino y el doble, y te iba a consultar también como la compa Total. que dijo. Sí. Y bueno, no, no hay problema. La verdad que ayer me puse con la presentación y me da demasiado pudor hablar de mi trabajo, me di cuenta. No lo hice nunca. Bueno, pero Como que siempre mucho del hacer, bueno, pero me llevar la alegro palabra es difícil. que sea la primera vez. Está bueno. No, yo para el trabajo final iba a agregar esta opción de que puedan presentar su trabajo y articularlo con algo de lo que hablamos acá. Ah, Así que un poco para revisar, ¿no? También. Yo doy clase en psicología del arte en sí. Paraná. Y bueno, parte del trabajo que hacemos, mitad del seminario, es que puedan revisar a ver cómo es su proceso creador, digamos, si pueden decir algo de eso, ¿viste? Si pueden Bueno. registrar algo de eso. Entonces, bueno, esa ¿Y es esa una opción. presentación lo podemos, es por escrito o Sí, lo pero vamos a no, hacer? no, pero la semana que viene sí te esperamos que presente. No, qué vergüenza. Sí, sí. Pero sí, estamos en confianza acá. Hacemos Bueno, poquito. Estaría muy bueno. Bueno, Nicola tiene todo relacionado a lo siniestro, digamos, ¿no? Incluso, bueno, yo trabajé en la tesis toda la serie sobre la moda que tiene,
¿Se acuerdan que fue Ajá, una de las primeras cosas? sí. eh, este, que bueno, trabaja sobre esa, ¿cómo se dice? Ambigüedad, ¿no? De la vestimenta, que no se sabe si uno va y vieron que es un cuero o una tela hecha de tetillas, ¿no? Los cabellos son, que están en la prenda, son cabellos naturales, o sea, trabaja con toda esa ambigüedad que, bueno, no nos permiten esa separación entre el adentro y el afuera, que el cuerpo quede justamente en un interior, que los restos del cuerpo no estén presentes, todo eso que nos tranquiliza, bueno, es una obra que no te tranquiliza para nada, justamente, está para otra cosa. Eh, pero sí, y no, y después el doble, lo que trabaja. Bueno, yo fui a ver esa muestra cuando estaba embarazada de los mellizos, así que imagínense cómo quedé, una cosa de loco. Este, bueno, pero un segundito, y escuchamos, si quieren, pero en un cachito, que tengo que ponerle el sonido. Escucha, no sé. Bueno, escuchen, son unos minutitos nomás. A las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Es espectacular. ¿Cómo ven creciendo? ¿Vieron lo que es portar objetos, tener objetos? Termina uno, como decíamos respecto de la casa, ¿no? Termina uno siendo esclavo de los objetos de la casa, Es ¿no? buenísimo, yo pensaba en el celu, porque yo ¡Oh! muchas veces como lo uso de reloj, a veces digo, ¿dónde está el reloj? Y el celu, No, pero con esto de que el miedo que se te caiga está buenísimo. ni se imaginaba Cortázar que iba a hacer esta ortopedia que vivimos permanente, donde somos nada, somos nosotros el objeto objetalizado por la tecnología, obviamente, Mil por mil, mil por mil. totalmente. Em, bueno, un comentario. ¿Les pareció más o menos instructiva la clase o les sirve? Era Cualquier. tan inocuo el reloj. ¿Viste? Al final terminas esclavizado por el reloj, ¿no? Está buenísimo. Hermoso para un cuento, un diálogo con Julio, ¿eh? Hermoso. Y sí, sí. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Bueno, eh, no sé, esto, si necesitan material me piden, lo que quieran, hoy fue como una especie de pantallazo, ¿no? Lo que quieran podemos seguir charlando. Y también empezar a pensar esto que hablamos hoy,
este circuito de la mirada, este circuito de la experiencia estética y de satisfacción pulsional, bueno, en relación a la vestimenta, ¿no? Si no es algo bastante parecido a lo que se juega en la visión, en la observación de la vestimenta, eh, en ese circuito de la mirada, la cuestión de la envidia también, que vos trabajabas, Eugenia, también en tu relato, en el relato que me mandaste, ¿no? Cómo a partir de vestir a dos hermanas y cómo lo que pensaba esa hermana en un principio se modifica totalmente a partir de cómo le queda el vestido a la otra, ¿no? Sí, fue una de las tantas, ¿viste? De esa relación que uno tiene con las clientas en ese ámbito, como yo te ponía ahí, que, bueno, que se juegan un montón de cosas, donde la clienta te cuenta y ahí hay como una interacción. En ese caso fue muy gracioso porque como viste que se iba desarrollando y hasta el final no se Sí, termina de, sí, de develar. Pero bueno, tenía que ver con esto, con una clienta que va y pide una cuestión, digamos, unas prendas particulares. Nosotras teníamos una modalidad que se podía elegir de lo que estaba colgado y se podía adaptar cambiando el buenísimo. material y readaptando. Bueno, entonces ella elige, siempre venía con esta hermana que no aportaba casi nada más que digamos, asistirla y darle la razón de todo a la hermana. Bueno, se arma un conjunto. Nosotras teníamos este procedimiento de probarlo, justamente para chequear que eso estuviera bien y que la clienta Que se estuviera ajustara. acomodada. Sí, Claro, todo eso se había dado impecablemente, y en un momento, yo no estaba, la que era mi socia, atiende a la hermana que viene sola y elige un vestido. Esto eran dos piezas, era una camisa y un pantalón. Yo ahí también te contaba de que la clienta principal, lo primero que hace es nos cuenta que su peso corporal tenía que ver con una cuestión de salud, bueno, complejísimo, larguísimo, uno ahí presta tiempo, presta sí, oído, claro. digamos, y toda esta cuestión, bien. Y bueno, y entonces la hermana pasa después sola, la atiende mi socia y eligen un vestido que estaba colgado, un vestido que era re lindo, sentador, porque era un material de punto. La hermana tampoco tenía un cuerpo hegemónico, se la acompaña para que, digamos, elija y tome la decisión de ese vestido que le quedaba fabuloso y se lo lleva así colgado. Cuando la clienta principal viene a buscar ese otro conjunto, bueno, nada, ya pide probárselo, ya la actitud había cambiado, estaba enojada, estaba frustrada, encontró 150 millones de errores, que tenían que ver con cosas que Qué hasta ahora cosa. no había visto, y en el medio de la conversación y de la charla, ella aduce que el conjunto que ella se iba a llevar nada tenía que ver con el de la hermana. Claro, Entonces, nada, digamos, uno ya ha tenido experiencia, yo soy docente hace mucho tiempo, también de esta cuestión, digamos, de leer entre líneas, y tampoco exacto, tan entre líneas porque fue bastante explícita, exacto. que fundamentalmente el enojo tenía que ver su cambio, digamos, de su perspectiva, porque hasta ahora venía fascinada y realmente lo que se le había armado estaba buenísimo. Pero ese cambio de perspectiva había tenido que ver con que, bueno, nada, su hermana iba con un vestido, con una espalda descubierta, donde aparte mostraba partes del cuerpo, porque había también toda una cuestión de que la elección que ella había hecho era en Más, concordancia con esa imagen que ella tenía propia de su claro, cuerpo, claro. digamos, que ya había advertido de que era un cuerpo transitorio, porque ella tenía un peso que tenía que ver con una cuestión de salud. Bueno, nada, esas cuestiones se juegan Sí. absolutamente. Y ese fue muy gracioso porque aparte de los que trabajaban conmigo se reían de mí porque me decían, te quería comer, por supuesto me quería comer a mí, digamos, como la responsable. Y bueno, nada, esas cuestiones que uno se acuerda justamente que tienen que ver con eso, con el cambio de tu perspectiva, de tu propia perspectiva en relación a un montón de Sí, cosas que un influyen, montón. y en ese Lo caso, que la carga mental también está ahí en esto, ¿no? En estos trabajadores hay un momento en que Pasquinelli dice que los orientales, digamos, todos aquellos que trabajan en oficios ligados al cuerpo, ¿viste? Sastres, peluqueros, qué sé yo, eran como segregados de la sociedad, como que estaban en un cordón medio de ahí, no porque tan contiene, aceptable. porque sostienen información, decís vos, porque Sí, sostienen sí, pero información también porque están privada. cerca de estas cuestiones del cuerpo, ¿no? Tan complejas
y que incluso tenían un lugar para vivir, digamos, dentro de la ciudad más demarcado, ¿no? Cuenta eso, ¿no? Y sí, yo tengo una amiga peluquera, me dice, bueno, ¿sabés las cosas que a mí me han contado las clientas? O sea, es como un lugar de análisis esto, de un consultorio, ¿no? Claramente tiene que haber alguien que recepcione. A mí me interesa la comunicación, yo soy de prestar, digamos, atención, sin, digamos, tener una cuestión de indagar en tu cuestión privada. O sea, digamos, a mí me interesa, yo soy receptiva, me parece que, digamos, siempre tenés que encontrar un otro receptivo. Pero bueno, hay muchas anécdotas de ese tipo donde, bueno, Sí, esto se juegan las personalidades y las total. relaciones. De madre e hijas he Bueno, visto, sí, infinito porque aparte tema. nosotras hacíamos, no, hacíamos ropa para eventos, y entonces el evento, el casamiento, el cumpleaños de 15 es todo Todo, un una problemática. momento en donde se juegan Tremendo. infinidad de cosas. Entonces, bueno, nada, vos las veías ahí en esa interacción entre madre e hija, muchos, Bueno, increíble. bueno, qué suerte que tengo aliadas para plantear eso, de que no es lo mismo la relación de la madre con la hija que de la madre con el hijo. No es lo mismo, hay diferencia. Bueno, lo Nada que que pasa es que ver. está medio tabú eso en la actualidad, no se puede hablar de diferencia de género y realmente eso está, sea por lo que sea, ¿no? Es nada que ver, nada que ver. Incluso la otra vez hablamos que tenía, no me acuerdo dónde, que tiene que haber como un estudio más profundo psicoanalítico de cómo se conforma esa relación, porque no tiene Ay, punto de ay, mira, comparación. acá tengo el de, me compré después les comento, El salvajismo materno de Anne Marshall, bueno. No, pero nada más ir a lo sencillo, ¿no? Yo escucho el terror que tienen las mujeres de parecerse a su madre. Bueno, o sea, hay que pasar por todo un proceso para poder soportar eso, de parecerse a la madre. ¿Por qué? ¿Cuál es el asunto ahí? Pero bueno, son las 12:04, así que lo retomamos después si quieren. Lo Este, retomo con mi analista. y sí, 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 más vale que hay de todo un poco ahí para decir, de todo, un montón. Bueno, Estefanía, después te escribo, mil disculpas que se me fue el tiempo, pero empezamos con vos la semana que viene, va, dentro de 15 días, ¿eh? Bueno, después les mando lo del trabajo final, ¿eh? Les mando un beso y un gustazo. Hasta luego. Gracias.